Ahí estamos. Entonces, hoy día empezamos un capítulo muy importante de esta asignatura que es la psicología humanista. Algunos le llaman psicología humanista existencial, otros le llaman psicología humanista existencial transpersonal. Lo cierto es que el nombre más conocido es simplemente psicología humanista. Hoy día vamos a alcanzar a ver una parte de esta presentación en la que vamos a delinear los aspectos, por así decir, más profundos y posiblemente ya la próxima semana vamos a empezar a ver algunos autores. La psicología humanista también es llamada o conocida como la tercera fuerza. ¿Por qué es conocida como la tercera fuerza? Porque surge como alternativa a las dos fuerzas principales de la psicología del momento. La psicología psicoanalítica y la psicología conductista, ¿cierto? La psicología humanista se plantea como una tercera alternativa, como un camino distinto. Estas láminas han sido tomadas en gran parte de las clases que yo tuve en la universidad con un profesor que se llama, debe estar vivo, se llama Carlos Cornejo, eh, y he optado siempre por explicar con estas láminas porque me parece que son muy, muy buenas para explicar esto. Eh, Dicho eso, y rindiendo el homenaje a ese profesor del que aprendí tanto en la universidad, eh, vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son los antecedentes filosóficos de la psicología humanista? Se podría decir que son 4 las principales fuentes filosóficas que influyen en la formación de esta psicología. Primero, el humanismo. El humanismo en un sentido amplio eh, eh, es una corriente filosófica del siglo XV que, que implica un redescubrimiento del ser humano, un, un redescubrimiento también de la filosofía greco-latina y un deseo de volver a plantearse todos los temas dejando a un lado la religión. Eh, los pensadores de esa época pensaban que los aspectos religiosos limitaban el libre pensamiento del ser humano y entonces muchos filósofos humanistas, por ejemplo Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam y otros más, van a plantearse la importancia de poner al hombre en el centro y de conocerlo mejor a partir también del redescubrimiento de los clásicos. Este es el humanismo del siglo XV. Luego tenemos el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica especial, eh, también es de mediados del siglo XX, sin duda, en el que hay dos principales exponentes, Sartre y Kierkegaard. Kierkegaard, si no me equivoco, es holandés, se llama Soren Kierkegaard. Jean-Paul Sartre es francés. La idea principal de ellos es que el ser humano está arrojado al mundo no elige vivir y sin embargo tiene que vivir
y tiene que hacer algo con su existencia. Para Sartre, el ser humano es totalmente libre. El ser humano se hace a sí mismo. Para Sartre, quizás la frase más decidora es que Sartre dice, em, ¿cuál es exactamente? Es, la existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia. ¿Qué significa eso? Significa que uno, no es que uno primero sea algo y después existe y tenga vida, sino que al revés, uno primero existe y luego uno se convierte en algo. ¿Cuál es la consecuencia de este cambio del orden? Porque los pensadores anteriores decían que primero era la esencia y después la existencia. El cambio de orden implica que uno se encuentra con su existencia y que uno puede con su libertad hacer lo que quiera con ella. No hay límites. Si yo quisiera modificar mi esencia, es cosa de que yo lo desee. Para el existencialismo, el dato básico es que existimos, que estamos aquí vivos, pero lo que somos puede variar, la esencia puede cambiar. Esto lleva al ser humano a un nivel de libertad tremendos, porque para Sartre no habría condicionamiento biológico, no habría condicionamiento social o ambiental. Eh, ¿Qué puede hacer, que puede ser tan fuerte como para vencer la voluntad? Eh, ya que primero es la existencia y después la esencia. Con mi libertad yo podría escoger, por ejemplo, ser otra persona, tener, tener otro sexo, cambiar mi identidad, porque al fin y al cabo lo único que tengo claro es que existo. No hay una manera de ser. La idea de naturaleza, la idea de que los seres humanos tenemos una naturaleza, un modo de ser, una manera específica de ser felices y muchas maneras de ser infelices, etcétera, para Sartre no vale. Para Sartre somos completamente libres y con la libertad tenemos que hacer lo que queramos. Lo dramático es que como para Sartre no hay Dios, para Sartre, Sartre era muy ateo, militante, incluso contrario a la fe, y a todo tipo de creencias religiosas. Eh, para Sartre estamos arrojados a la existencia, tenemos esta libertad, pero no sabemos qué hacer con ella, entonces nos angustiamos. Tenemos tantas opciones y al final a todos nos espera la muerte y después de la muerte no hay nada más, que sentimos una tremenda angustia por existir. Hay, hay algunos autores del existencialismo como Albert Camus, Camus, que retrata esto muy bien en algunos de sus libros. También esto se parece mucho, hay mucha relación con los textos de Kafka, donde de repente el sujeto se siente como una especie de bicho arrojado al mundo, incapaz de encontrarse, de sentirse bien, ¿cierto? De alguna manera el existencialismo trae mucha libertad, pero es un poco pesimista en el sentido de que su fruto final es la angustia y que el ser humano tiene que tratar de hacerse responsable de su angustia. Eso es lo otro. Sartre invita a que cada uno tiene que hacerse responsable del uso de su libertad. Estas son algunas notas del existencialismo. Después tenemos la fenomenología. Su principal exponente es Husserl y su propuesta es la siguiente. Em, para entenderla tenemos que remontarnos un poco a la propuesta de Kant. Kant es uno de los más importantes filósofos en distinguir el,
lo que él le llamaba el conocimiento del objeto a el conocimiento de las sensaciones de uno. Me explico. Kant va a decir de que nosotros podemos tener experiencias de las cosas, pero no tenemos un acceso directo a las cosas tal como son. De otras palabras, para Kant, estas llaves no es que nosotros podamos verlas de manera objetiva. Siempre que vemos las llaves, en realidad lo que estamos viendo es nuestra experiencia de las llaves. De aquí, de esta distinción, es decir, la idea de que no podemos acceder directamente al sujeto, o sea, al objeto, es que Kant va a decir que de las cosas no podemos decir mucho, sino que más bien podemos decir de nuestra experiencia. La fenomenología toma esta reflexión y entonces va a decirse a sí misma, si lo que podemos conocer es la experiencia o el fenómeno de las cosas tal como aparecen en nuestra mente, lo que tenemos que dedicarnos a estudiar es el fenómeno. ¿Cómo es exactamente que percibimos las cosas? Y tratar de aproximarnos de manera objetiva a nuestra propia sensación. Por ejemplo, un fenomenólogo, en vez de decir que aquí hay llaves, diría, siento que hay algo metálico, frío, pesado, familiar, que me produce seguridad. ¿Me explico? El abordaje es distinto. El fenomenólogo, la fenomenología busca tratar de detallar y conocer detalladamente la experiencia del sujeto, porque la idea de Husserl es que si logramos hacer un retrato detallado de la experiencia propia, vamos a poder tener un conocimiento compartido. ¿Qué lleva a todo esto? La fenomenología, perdón, va a poner de relieve la importancia de rescatar lo que uno siente y percibe exactamente. Como vamos a ver después, esto es muy importante dentro de la psicología humanista. Por último, tenemos la filosofía ontológica. Tenemos al famoso autor Heidegger, ¿cierto? Un filósofo alemán muy importante del siglo XX, del cual yo sinceramente no conozco demasiado, pero él pone mucha importancia en el ser. Eh, y trata de distinguir bastante lo que es el hacer del ser. Y dice que nosotros los seres humanos somos más que lo que hacemos. Y no nos definimos tanto por lo que hacemos, sino que por lo que somos. La invitación de Heidegger, en pocas palabras, es una invitación a entrar a nuestra esencia, salir un poco de este mundo bullicioso y reconocernos a nosotros mismos en nuestro ser y en nuestra esencia más allá de nuestros actos. Profe, ¿Sí? ¿eso no tendría que ver un poco con la dignidad humana? Con que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos no nos define por completo, sino que la dignidad humana está porque somos seres humanos. Perfecto. Toda la razón. Tiene que ver directamente con la dignidad humana. Y de hecho los aportes de Kant y de Heidegger van a ser súper importantes después, para el siglo XX, a la hora de establecerse los derechos humanos. ¿Mm? Este reconocimiento de la importancia del ser por sobre el hacer. Todo esto es muy, muy importante. Qué bueno que lo has apuntado, Fernando. Entonces, estos cuatro antecedentes filosóficos van a ser como la pulpa, el magma, desde el cual se va a formar la psicología humanista. Vamos a ver ahora sí cómo se van aterrizando estos antecedentes filosóficos. Primero, se van a hacer dos tipos de cuestionamiento. Los psicólogos humanistas van a cuestionarle a la psicología
tanta obsesión por el método científico. Le van a decir a los conductistas, ¿qué tanto ganas con medir la reacción de 1000 personas ante un objeto si al final no puedes saber nada de su persona? Si al final estás reduciendo el fenómeno humano a un conjunto de experimentos y de pruebas y ensayo-error. En segundo lugar, se va a criticar el determinismo. No nos olvidemos que Freud era determinista y para él todo lo que hacemos es por algo. En Freud no existe el espacio para la libertad humana. Por el contrario, los psicólogos humanistas van a querer rescatar la libertad humana y van a cuestionarse, van a mirar con malos ojos toda teoría que anule la libertad humana o que haga que el ser humano quede reducido como a una especie de dominó que cae por cómo cayeron los dominós anteriores. Y en segundo lugar también los psicólogos humanistas, que también muchos de ellos van a estar dentro de esta como ola de los hippies en Estados Unidos, van a estar muy emparentados, van a hacerle crítica a la sociedad, van a decirle que esto de la revolución industrial y de la producción en masa y de los medios de comunicación social de esa época y la televisión, lo que hacen es alienar. Cuando la persona eh, no tiene la oportunidad de ver todo su trabajo y se dedica a trabajar como en trabajo en serie, eh, de alguna manera lo que pasa es que se convierte en un robot. Y al convertirse en robot, la persona se olvida de sí misma en un sentido negativo. También se va a criticar el individualismo, la tremenda obsesión por el éxito propio, sobre todo en los Estados Unidos, esta especie como de capitalismo salvaje, esta idea del que todos estamos compitiendo siempre, cada uno tiene que sacar lo mejor para sí, este egoísmo. También la psicología humanista lo va a criticar. Va a criticar la destrucción y la guerra. Se va a cuestionar que para qué se han hecho todas estas guerras, para qué era la guerra de Vietnam, para qué luchar con las armas, ¿cierto? La invitación de los hippies era hacer el amor y no la guerra. Eh, También los psicólogos humanistas van a tener esta invitación, a evitar estas tonterías de la guerra y de estas luchas. Y también van a ser muy sensibles al tema del ecologismo, cómo se está dañando el planeta y lo mal que estamos como sociedad respecto de eso. Son valores que la psicología humanista rescata hace más de 50 años y que todavía hoy día siguen siendo como críticas a la sociedad que siguen siendo vigentes. Vamos a ver algunos principios antropológicos. Como ya les expliqué, el punto de partida de la psicología humanista es la experiencia inmediata, la fenomenología. Como dicen los psicólogos humanistas, lo importante es el aquí y el ahora. No lo que tú pensabas ni el concepto, es qué es lo que te pasa a ti, aquí y ahora. La primera persona, tú. Es como que en este momento yo te invitara a que por un momento te sientes bien, te sientes cómodo, si es que estás en una silla, si es que no, te pongas cómodo y respires profundo, por ejemplo así. Y seamos capaces de conectarnos y sentirnos cómo estamos ahora. Chao lo que el profe iba diciendo, lo importante es captar qué es lo que me pasa ahora a mí. Chao con lo que estaba preocupado antes y después. Lo importante es este momento. Van a ver que muchas de las terapias, por ejemplo, las que va a proponer Fritz Perls, hablan demasiado del tema del aquí y el ahora, la importancia de salirse de estos esquemas que vivimos constantemente, de estar o muy en el futuro, lo que tenemos que hacer, o muy en el pasado. Peirce dice que la salud psíquica tiene que ver con estar presente aquí y ahora. Estar ahora a las 12:55 del 28 de mayo de 2020, en este momento, haciéndote consciente, por ejemplo, de tus piernas, de si están cansadas o no de estar sentadas. Rogers incluso habla de los glúteos, de, de que los glúteos suelen estar cansados cuando uno está sentado, pero uno no se da cuenta hasta que pone su atención en ellos.
Ahí están los glúteos, sintiendo un cansancio. El punto de la psicología humanista es ir al aquí y a la ahora. No tanto al pasado como Freud, ¿cierto? O al futuro como la cognitivo-conductual que quería predecir el futuro. No, es aquí y ahora. Por otra parte, se proponen ser antideterministas. El hombre es libre y debe hacerse cargo de sus decisiones. Claramente aquí está Sartre diciendo lo suyo, ¿cierto? El hombre es libre y tiene que hacerse responsable de sus decisiones. Muy contrario a lo que planteaba Freud, muy contrario a lo que plantea la teoría cognitivo-conductual. Por otra parte, se proponen ser antirreduccionistas. Dicen ellos que los atributos humanos, como son la compasión, la autoconciencia, la creatividad, no son sublimaciones de algo erótico, no son reacciones ante un estímulo, más bien son fenómenos primarios. Son actividades genuinamente humanas que no se derivan como engañosamente a partir de otras cosas. ¿Se entiende? Ya no hay una reducción al eros y al tánatos. Tampoco hay una reducción a un conjunto de variables de rasgos. No. Estos fenómenos humanos como el humor, la compasión, la autoconciencia, la creatividad, el amor son fenómenos primarios y no hay que tratar de reducirlos a cosas menores. ¿Qué más? El organismo humano tiene capacidades inherentes para el desarrollo y el crecimiento, independientes del ambiente concreto en que viva. Sin embargo, el ambiente puede favorecer o retraer el crecimiento. En pocas palabras, hay una mirada positiva del organismo humano, el cual tendría como incluidas, incorporadas las capacidades de crecer y de desarrollarse. En vez de Freud, que Freud desconfiaba del psiquismo humano y pensaba que la terapia nunca iba, que la persona nunca iba a terminar de ser sana, que siempre eran neuróticos, o a diferencia de la teoría cognitivo-conductual, que es completamente fría. La teoría humanista piensa que hay una especie como de semilla, una semilla que nos hace ir hacia el desarrollo y al crecimiento, y que todos la llevamos dentro. Maslow le va a llamar autorrealización. Rogers le va a llamar autoactualización. Pero en todas maneras lo común es que habría como una especie de dirección positiva en el desarrollo. Todos tendemos hacia algo bueno. ¿Qué otra cosa más? La persona es una totalidad única. Cada una de sus partes debe ser vista en relación dinámica con el todo. No tiene ningún significado estudiar las partes aisladas unas de la otra. De nuevo parece ser que la psicología humanista está haciendo demasiado contrapunto con Freud. Evidentemente, con esto está haciéndole guerra a la idea de que tenemos que reducirnos a una serie de peleas entre partes de nosotros, como el yo, el ello, el super yo. Con esto, los humanistas están renunciando a la idea del ser humano como partido en partes. Al menos dicen ellos que si hay partes, tienen que ser vistas en relación con el todo. El ser humano es una unidad. Y en este punto hay mucha semejanza con lo que plantea la psicología integral de la persona. ¿Qué otro punto más? La naturaleza humana no puede ser nunca enteramente definida. Siempre había un misterio. Siempre habría algo que se escapa a las palabras. No puedo definir del todo a un paciente con una ficha clínica. No puedo entender o decir todo sobre el ser humano sin que algo se me escape porque hay una profundidad en el modo de ser humano que es infinita y que no se puede terminar de abarcar.
creo que esta es la última serie de principios, la última serie de principios antropológicos. Eh, los psicólogos humanistas creen que la naturaleza humana es distinta a la de los animales. Creen que el ser humano guía su vida en base a valores que son valores humanos, que son propios del modo de ser humano. O sea, hay valores humanos para guiar la vida. Y es bueno que el ser humano se guíe por ellos. Creen en la bondad intrínseca del ser humano. Este punto es súper importante. Y como dice un compañero de ustedes en el chat, esto es una visión positiva de la naturaleza humana, muy al estilo de Rousseau, ¿cierto? El ser humano sería bueno, más bueno que el pan, ¿cierto? El ser humano siempre querría lo bueno, siempre optaría por lo bueno, siempre querría lo mejor, lo más bondadoso. Eh, para los psicólogos humanistas no hay personas malas, lo que hay Profe, es personas, lo que hay son, ya voy, lo que hay son personas que son dañadas o equivocadas, pero todas las personas son buenas. Ahora sí, te escucho. Ya que ahora con lo que acaba de decir de que la visión positiva de que el ser humano siempre es bueno, me nace la duda de que ya, o sea, dijo Rousseau, ¿no? Que estaba basado en Yes. Rousseau. No, dije Ya que se que, relaciona con Rousseau. bueno, ya, independiente de eso, me hace pensar si el ser humano es bueno y que siempre está buscando, bajo esta premisa, está siempre buscando un mundo mejor y la felicidad y lo que es bueno. ¿Por qué se explicaría la tiranía o estos actos que están hechos desde el odio, desde la malicia, como por ejemplo, no sé, el nazismo? Y, y no sé, todos estos actos que, o sea, significa que ¿cómo se dice? Se corrompe la visión de un mundo bueno, algo así, eso significa, pero la persona en sí que estaba haciendo este acto en el fondo maligno, considera que esto es un acto bueno y que sirve para un mundo mejor. ¿Por qué se explican esas diferencias de visión de mundo al final? Si todos los seres humanos son buenos y buscan un bien común. Esa es mi pregunta. Me gustaría hacerle esta pregunta a Rogers. Me encantaría. Probablemente, por lo que conozco de Rogers, él respondería de la siguiente manera. Eh, Hitler era bueno, pero la sociedad lo corrompió. Los problemas de la Alemania de la post-guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, los problemas que tuvo en su casa, el padre severo que le pegaba latigazos, eh, la madre eh, parece que era una criada judía de la casa, y todo esto le hicieron sentir tan mal que él buscó una manera de compensar este sentimiento. Y espera un segundo, antes de que siga. Entonces, si él fue corrompido por su padre que le pegaba y todo esto, significa que el padre también era bueno, pero que había también sido corrompido. Entonces Sí, sería una cadena de corrupción. sí, tal cual. Tal cual, Como todos son buenos, todos son resultados del daño que le hizo otra persona que también estaba corrompida y así, y así, y así. para Entonces, las ¿cuál sería personas, el origen? para las personas que tienen esta mirada optimista, muy optimista del ser humano, las personas no son malas en esencia, se vuelven malas por sufrimiento y por influencia de la sociedad. La sociedad es la que corrompe. Entonces, la sociedad que está conformada por seres humanos tampoco es buena. Claro, no es buena la sociedad. Entonces, el ser humano no podría ser bueno si está hecho por seres humanos, que No, supuestamente son buenos. yo creo que tu objeción es buena y en parte cuestiona gravemente a la teoría rusoniana del ser humano y también a esta. Yo no estoy de acuerdo con la teoría, personalmente, yo no creo en la teoría en que el ser humano sea intrínsecamente bueno. Y yo creo que tus preguntas muestran cómo hace agua esta idea. El ser humano, si fuese intrínsecamente bueno, eh, ¿cómo se explica todas estas cosas que tú dices? Yo creo que tu crítica es correcta. Ahora, un rusoniano te sabría argumentar, te argumentaría por aquí, por allá, esquivaría un golpe por acá, después el otro por acá, y finalmente saldría, él diría que salió bien parado, tú dirías que en realidad no salió bien parado, pero bueno, él seguiría creyendo lo suyo y punto.
Lo cierto es que No, claro. los humanistas son súper positivos respecto a esto, son súper optimistas y creen que el ser humano es bueno y que tiende como a la bondad. Ujú. Y que hay que creer en el ser humano también. Y que incluso el ser humano más malo de todo, quizás lo que le ha faltado es que alguien lo quiera. Quizás lo que le ha faltado es que alguien lo tome en serio, por así decir. O sea, para concluir, se podría, o sea, hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no, por eso me salió esta duda con la visión positiva y todo lo que tiene que ver, pero lo que me nace de todo esto es como, ay, se me fue la idea, la tenía justo en la cabeza, que al final, se me fue, no, la tenía así precisa y se me fue. Era como que el ser humano al final nunca es responsable de sus propias Eso acciones al es. final. Ese Le es el quita problema. responsabilidad de sus acciones. Ese es el problema de esta teoría. Pero es el Que tema, pues si le quitan las responsabilidades, estaría en contra del tema de Sartre, no sé cómo se diga el señor. Bueno, sí, es que por Eso, eso es que, porque él dice que tenemos que tomar responsabilidad, pues. mira, no empezaba a explicar ningún autor y ya estás haciendo agua a la teoría humanista. Estás encontrando que dentro de ellas coexisten filosofías que son contrarias. Sí, o sea, me llama la Sartre dice que atención hay que nomás. ser responsable y por otra parte aquí se plantea que el ser humano es bueno intrínsecamente y que si es malo es porque la sociedad lo corrompe. Entonces, chuta, ¿dónde queda la libertad? Buena pregunta. Entonces, quizás es bueno saber esto, que dentro de la visión humanista coexisten algunos principios que no encajan del todo. Son bonitos, cada uno por separado es súper bonito, pero no encajan del todo. Y este problema de que sus principios no encajen del todo se va a ver reflejado en los autores que vamos a revisar. Y qué bueno que lo Ya, has notado porque has como que encontraste como la grieta por la que vamos a tener que seguir mirando para adentro varias veces en esta teoría. ¿Eh? ya, perfecto, Muchas muchas gracias, gracias. profe. Finalmente, los humanistas creen en la posibilidad de que se pueda alcanzar una felicidad y un mundo mejor. Una especie de utopía donde todo el mundo es feliz, donde todos se respetan, donde todos se quieren, donde todos colaboran entre todos, donde ya no hay individualismo, donde estamos yendo, donde ya no hay más estallidos sociales, donde todos caminamos para siempre, por anchas alamedas en todo el mundo, y todos colaboramos con el hermano y la mano tendida, y ya no hay más egoísmo, para ellos es posible, para los humanistas es posible. Con lo que quiero decir aquí es como una especie de como utopía humanista que ellos creen que se puede alcanzar. Sí, claro, esto es una ética. Esta, esta, esta mirada implica una mirada ética. Entonces, estos son más o menos los principios que están detrás. Vamos a... se dan cuenta, son principios que suenan muy bonitos, pero como ustedes mismos han dicho, en algunos puntos hay contradicción. Es raro que hable de la libertad, pero que después diga que el ser humano es intrínsecamente bueno. Eh, es raro que hable del antirreduccionismo, pero finalmente el ser humano siempre como que va a ser bueno. Es raro que, o sea, como qué pasa con el fenómeno de la maldad, el fenómeno de la libertad para escoger el mal. ¿Qué pasa con todo eso? No está. Em, de alguna manera los humanistas van a tratar de psicologizar el mal, ¿cierto? Si una persona hace algo malo y si escogió algo malo, bueno, es porque cuando el chico le pasó algo malo. Tratan como de psicologizar el vicio, psicologizar la maldad. Bien, eh, estos han sido los principios antropológicos. Lo que vamos a leer juntos ahora es el manifiesto con el que se fundó, o una parte del manifiesto, con el que se fundó la psicología humanista, que se dice que se funda cuando se imprime el primer número de esta revista que se llama American Association of Humanistic Psychology. Se imprime el primer número de publicación y esta vendría a ser como la editorial. Leámosla juntos.
para tratar de entender en boca de los mismos humanistas qué es lo que ellos dicen. Ellos dicen así: la psicología humanista es más que un área o escuela. Es fundamentalmente una orientación hacia la psicología como un todo. Está por el respeto del valor de la persona, respeto por la diversidad, abiertos hacia la exploración metodológica y un interés en la exploración de nuevos aspectos del comportamiento humano. Como la tercera fuerza en la psicología contemporánea, está interesada en tópicos que tienen muy poco espacio en los actuales sistemas y teorías psicológicas. Amor, creatividad, cinismo, crecimiento personal, satisfacción de las necesidades básicas, autorrealización, valores superiores, ser, llegar a ser, espontaneidad, juego, humor, afectividad, naturaleza, simpatía, ego, trascendencia, objetividad, autonomía, responsabilidad, significado, experiencias trascendentales, experiencias PIC y otros conceptos relacionados. American Association of Humanistic Psychology. ¿Ah? Fíjense que aquí ya van delimitando por dónde va a ir el mapa geográfico. Estos son los conceptos, son las palabras que van a retratar a los psicólogos humanistas. Interés por aspectos de los que el psicoanálisis no se interesó. Por ejemplo, el amor, la entrega, los valores superiores, el humor, el juego. Aspectos que la ¿En qué año psicología... salió esa revista? No recuerdo. No lo recuerdo. Está bien. Quizás la podemos encontrar en internet. Pero por lo pronto, claro, es cierto que es difícil abordar esto porque son conceptos humanistas, ¿cierto? Y en el concepto humanista ya no estamos con método científico, estamos como con filosofía, con antropología, con discusión, con debate, con cultura, con subjetividad. Eso lo hace más difícil. Pero sin embargo, no podemos dejar de reconocer que los psicólogos humanistas se interesaron por una porción de la vida humana que parecía como dejada de lado. Incluso el tema de la espiritualidad. En general nos vamos a dar cuenta que los psicólogos humanistas suelen ser más bien cercanos a la espiritualidad oriental, el yoga, el Tao, el budismo zen, son como los principales intereses espirituales. Pero ellos se interesan por estos aspectos que van más allá como de esta vida. Esto hace que los psicólogos humanistas puedan ser considerados por muchos como demasiado hippies, pero por otros como demasiado humanos, y por fin alguien humano me viene a hablar del ser humano. Veamos qué tenemos acá. Déjenme revisar una cosita. Yo creo que alcanzamos a ver un poquito de Maslow. Déjenme revisar un poco, que no quiero que nos mareemos. Veamos un poquitito de Maslow. Por lo menos 15 minutos. Avancemos 15 minutos de Maslow. Abraham Maslow es uno de los principales autores de la psicología humanista. En un comienzo de su vida, él trabajó con primates. Estudió el tema de sus necesidades afectivas, alimentarias y sexuales. Y se da cuenta que hay algo propio del ser humano que no está presente en los primates, algo que es exclusivo del Homo sapiens. Hay algo distinto en el ser humano que nos diferencia de los monos, a pesar de que los monos pueden ser muy parecidos. En 1962 escribe publica su libro Hacia una psicología del ser.
quizá uno de sus libros más importantes. Vamos a ver qué plantea Maslow. Primero, bueno, es uno de los fundadores de la tercera fuerza. Y sus fuentes filosóficas son muy parecidas a las que mencioné antes, pero agregamos el taoísmo. Maslow se basa en taoísta. El taoísmo es una especie de, no sé si religión, pero disciplina religiosa, espiritual de Oriente, que entre otras cosas dice que el mundo está hecho por opuestos y que hay que tratar de alcanzar una especie de atención plena del momento, sacándonos todos los prejuicios para llegar a lograr al Tao. ¿Qué es el Tao? La percepción de las cosas tal como son, en su dualidad. Esta disciplina implica meditación, implica posturas difíciles y, por ejemplo, pasar largas horas mirando un punto en la pared para poder alcanzar la revelación del Tao. Dije muy rápido lo del Tao. La verdad es que no es tan importante, pero el taoísmo es un sistema religioso, filosófico, una práctica disciplina espiritual de Oriente que considera que el mundo está estructurado en torno a una dualidad y que nuestra liberación consiste en poder liberar nuestra conciencia de nuestras ataduras individuales para poder sentir, percibir la realidad tal como es en su dualidad. ¿Qué otro concepto central en Maslow? La famosa pirámide de necesidades, que ustedes la tienen que haber escuchado miles de veces. Además está el concepto de autorrealización, en las cuales vamos a revisar las características y los obstáculos. Y finalmente, el concepto de experiencias cumbre, o como también le llama experiencias peak. Suena muy feo la traducción al español, experiencias pico, ¿cierto? Experiencias cumbre, las experiencias peak. Vamos a hablar de ello también sobre Maslow. ¿Qué dice Maslow de las necesidades? Para Maslow, las necesidades operan de manera dinámica y multinivel. Algunas necesidades son más salientes que otras en determinados momentos del ciclo vital. O sea, al principio de la vida estamos más necesitados de cariño y de comida, y hay otra etapa en la vida en que estamos más necesitados de conocimientos o de pareja, de crecimiento, de deporte. Había también algunas necesidades que tienen mayor grado de prioridad, que presionan más. De hecho, en pocas palabras, hay muchas necesidades. Algunas son más importantes en un momento de la vida que en otro. Y además, algunas son más prioritarias. Maslow va a jerarquizarlas en una pirámide de necesidades, donde los niveles son independientes. No es que las necesidades de un nivel sean como satisfacciones camufladas de otro nivel, y con eso se critica el psicoanálisis y el conductismo, ¿cierto? Todas las necesidades son igualmente humanas e igualmente básicas. Esto va a quedar más claro con el esquema de la siguiente página. Acá está la pirámide. Entonces, en el nivel 1, estarían las necesidades fisiológicas, como las que se relacionan con el oxígeno, la comida, el sexo, el soñar, el dormir. En un nivel 2, las necesidades que tienen que ver con sentirnos seguros, el orden, la estabilidad, la rutina, la seguridad económica. En un tercer nivel, las necesidades de pertenencia y de amor, el contacto físico, pertenecer a una familia, a un grupo social, a una red,
ser parte de algo. El cuarto es necesidad de afecto, como la autoestima y la estima de otros. Finalmente hay un quinto nivel, que es el nivel de la necesidad de buscar la verdad y el conocimiento, la creatividad, la igualdad, la justicia. Son 5 niveles de necesidades. ¿Cuál sería el más prioritario? El nivel 1. Después el nivel 2. Después el 3, el 4 y el 5. De ese modo Maslow va a decir, una persona que apenas puede tener su comida o apenas puede dormir, ¿por qué va a estar preocupada, por ejemplo, de estudiar? Una persona que ve en riesgo su vida, que tiene algún pariente que está sufriendo, ¿por qué esa persona podría tener necesidad, por ejemplo, o posibilidad de ocuparse en buscar la verdad, el conocimiento, la creatividad, la justicia o la igualdad? Maslow plantea en un primer momento que estos niveles tienen que ser cumplidos para poder llegar al último nivel. O sea, para poder llegar a una búsqueda de la verdad y el conocimiento, tengo que primero tener saciadas mis necesidades más básicas. Y lo digo con énfasis, este es el primer Maslow. Porque después a Maslow se le va a hacer crítica, se le va a criticar su teoría de las necesidades. Ya vamos a ver un poquito esas críticas. Paso a la siguiente diapo. Bueno, Stephen Hawking es un buen ejemplo para criticar a Maslow, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien con tantos problemas fisiológicos pueda preocuparse de otras cosas? ¿Cierto? Por eso es que Maslow va a tener que redefinir su teoría más adelante. Vamos a ver qué sigue en la diapositiva. Sí, hay muchos ejemplos que lo contradicen, de hecho. Maslow va a decir que existen dos tipos de necesidades. Hay un nivel que se llama necesidades de deficiencia, que van del 1 al 4. Serían necesidades que pueden ser satisfechas temporalmente. O sea, yo como algo y se me quita el hambre un tiempo, pero después vuelvo a sentir hambre. Yo me siento seguro, pero cuando ya se me acaba el techo ya me siento inseguro. Son necesidades que están dirigidas a metas. Por ejemplo, bajar el hambre. Por ejemplo, sentirme bien. Y tercero, estas necesidades de las que van del 1 al 4, en las personas maduras o sanas, dejan de ser un asunto crítico. En cambio, las personas neuróticas lo viven como asunto crítico. Dicho de otra manera, una persona sana no vive como una crisis el estar soltero o soltera. Porque se da cuenta que eso es un aspecto más y puede vivir consigo mismo y puede disfrutar de la vida sin necesidad de estar pegado a alguien. Una persona neurótica no se concibe sin estar con alguien al lado. No puede disfrutar la vida si es que no está emparejada. Junto Profe. con... Perdón, sí. Ay, perdón, es que igual ahí también se contradice, pues si en el nivel 1 es de supervivencia básica, si no tiene oxígeno, no tiene comida, no tiene que ser neurótico una persona para que eso sí sea crítico. Si se está muriendo de hambre, obviamente es crítico. Bueno, Entonces por aquí, también se contradice. sí, por eso es que aquí ya Maslow se va reformulando, porque fíjate que dice que la persona madura o sana ya puede empezar como a desprenderse de la urgencia de los niveles 1 al 4.
sí, pero o sea, estaría como una visión demasiado, no sé, como mirando en menos cosas de supervivencia que él mismo postula. O sea, tendría que ser, no sé, alimentarme de aire para no considerar crítico que no hay comida, no tengo oxígeno para sobrevivir, todo esto. Y encuentro como que se contradice a sí mismo mientras la postula. Sí, claro. Eso. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Era eso nomás lo que quería decir, que lo encontré como extraño. Vamos viendo cómo se nos arma el puzzle. Junto con Ya, las necesidades gracias. de deficiencia están las metanecesidades. Son necesidades de autoactualización de crecimiento. Son de largo plazo y están siempre activas, como por ejemplo ser más justo, alcanzar un orden social más digno, luchar por la dignidad de las personas. No están dirigidas a metas. El miedo y el fin se diluyen. Por ejemplo, cuando alguien se propone la búsqueda de la justicia, es como una especie de dirección amplia. La meta nunca se alcanza. La búsqueda de la justicia además se puede conseguir en todo. Es como una especie de permanente búsqueda espiritual. Por eso es que están siempre activas y nunca están, eh, digamos, y nunca, no son como el agua, que uno toma agua y se le quita la sed. En esto uno busca justicia y mientras más justicia uno busca, uno quiere buscar más justicia. Lo importante es que Maslow distingue claramente el nivel del 1 al 4 y dice que está en un plano muy distinto del nivel 5. Hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Efectivamente, Maslow en muchos sentidos se parece contradecirse, es complicado. Lo importante es que con el tiempo va reconociendo que aunque el nivel 1 es el más prioritario, hay algunas personas que han llegado a tal nivel de crecimiento espiritual en su nivel 5 que son capaces, por ejemplo, de por conseguir mayor justicia hacer una huelga de hambre. Eso demuestra que el nivel 5, si se alcanza, tiene más poder que los demás. Preguntan por el chat si Maslow se entiende más como humanista o transpersonal. Lo que pasa es que Maslow tiene muchas etapas de su vida. Primero partió estudiando primates, después fue psicoanalista y después fue humanista. Y después va a hacer estudios de las religiones y después se va a volver transpersonal. Es un tipo que cambió mucho. Transpersonal, quizás lo vamos a alcanzar a ver un poco, pero algunos lo entienden como dentro de la teoría humanista y vendría a ser como un acercamiento en el cual, ¿cómo decirlo? Se busca ir más allá de los límites de la persona, llegando a lo espiritual y a los otros mundos y regiones espirituales de la vida. Se da para mucho eso, pero ya, si es que volvemos a hablar de eso, no, lo aclararemos más. Hizo uso de la libertad, es muy amplio este Maslow, demasiado libre, ¿no? Realmente parece que en su ser, primero la existencia y después él se fue creando a sí mismo. No, fuera de broma, ustedes van a tener que leer un texto de Maslow para la próxima semana y espero que esto que alcanzamos a ver de psicología humanista les ilumine y les ayude en su lectura. Cuando lean a Peirce, puede ser que se les caigan más los pelos, porque si Maslow ya parece un poquito como demasiado libre, Peirce es derechamente hippie. Todas las fotos de Peirce son con la barba así hasta el ombligo y, y ya en verdad es como... ahí lo van a leer, quiero que lo lean ustedes a Peirce. Espero que les guste. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta o consulta antes de cerrar la grabación?